¿Oye? Bueno, ¿y cómo está el tiempo en Madrid? ¿Mucho calor? Ah, ella está en Italia. Marjorie estás en Italia. Ah, bueno. Ah, bueno. Está bien. Así se pasa mejor. Bueno, bendito sea el Señor. Como saben, ya gracias a Dios tenemos un canal y pues ha tenido muy buena acogida porque lo que demuestra que es el Espíritu Santo el que está orando ahí, porque ya tenemos en 4 días más de 1000 visitas y pasamos de 38 suscriptores en un momento. De modo que se ve que el Espíritu Santo está orando y esto es gracias a la permanencia que hemos tenido en este grupo y a la constancia que hemos tenido en el estudio de la palabra, porque vamos 2 años y medio y hemos recibido todos, incluyéndome yo, porque siempre he recibido mucha revelación del Espíritu Santo a través del estudio que hacemos y dentro de las clases que estamos haciendo, todos hemos recibido porque se ha movido el Espíritu Santo con gran fuerza. Y nos emociona porque gracias a Dios hemos adquirido conocimiento sobre todo sobre escatología, que es muy importante tenerlo ahora en cuenta porque los tiempos están ya, los postreros días los estamos viviendo. Vamos a hacer una oración corta. Judy puede hacer la oración para iniciar el estudio. En esta reunión y en nuestros corazones y te damos gracias por tu presencia en el nombre de Jesús, amén, amén. Amén. Bendito sea el Señor. Eh, en un short que publicamos ayer, hablamos sobre Damasco. Damasco dice la profecía que dejará de ser ciudad y que los jóvenes caerán en las calles y todos sus hombres de guerra serán muertos en ese día, porque Damasco va a ser destruida. Esas profecías están en Isaías, en Jeremías y en Zacarías. Estamos viendo que hace 3 días comenzaron bombardeos sobre Damasco. Siria está recibiendo ataques porque dijo que no entraba a hacer la paz con Israel o hablar de paz con Israel si ellos no se retiraban de los altos del Golán. Israel no quiere ni se puede retirar de los altos del Golán porque eso es una barrera de seguridad para ellos y de control para los enemigos que pueden llegar del norte. En este momento está siendo atacado por 7 frentes, pero les preocupa mucho el enemigo que puede llegar del norte. Entonces, Israel ha dicho que es por defender a los kurdos que atacó y ha hecho unos bombardeos que en el short que hicimos se ven, ese es un bombardeo real que sucedió hace 2 días en Damasco. Esta profecía es de las señales que hay de que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está pronto. Lógico que antes nuestro rapto, porque nos vamos a ir con Él. De modo que se están cumpliendo las profecías. Habíamos dicho que también es muy posible que dentro de estas guerras que se van a desatar vaya a haber un ataque, un misil que se pierda o que sea disparado adrede contra la mezquita de Omar y la destruya.
para así poder ser construido el templo. Es muy posible porque hoy cayó un misil lanzado desde Yemen y cayó en Jerusalén. Entonces, también puede suceder, porque el que va a reconstruir el templo es el anticristo. Los judíos están esperando que el Mesías venga, y el Mesías es el que tiene que reconstruir el templo. Y el Mesías de ellos es el anticristo, porque él los va a engañar, porque él va a firmar un pacto con ellos, va a confirmar el pacto con ellos. El pacto que se firmó en el 2019, en plena pandemia, cuando comenzó la pandemia, eso fue lo que paró que ese pacto se diera en el 2019 como era, y llegó a hacerse efectivo en el 2020. Y cuando ya se iba a confirmar el pacto, sucedió el problema de Gaza con Israel, cuando se metieron, hicieron el asalto y se llevaron los 1.500 rehenes y cometieron atrocidades los de Gaza, porque no los palestinos ahí. De todas maneras, eso es político, y nosotros no nos vamos a meter en política, sino que vamos a estudiar la palabra de Dios, y todo lo que está sucediendo y lo que ha sucedido está dentro del plan perfecto de Dios. Dada al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. El short que pronto voy a subir, el que grabé anoche, habla sobre de que los judíos son mentirosos y anticristos. Es muy impactante. Es un poquito más largo, tiene 1 minuto y 50 segundos, pero es una cosa que impacta. ¿Quién será el mentiroso y quién el anticristo? Pues el que niega al Hijo es el anticristo. Porque el que niega al Hijo niega al Padre. ¿Ya? Entonces ellos en este momento son anticristos. Es un título impactante, pero ellos no han enviudado de Jehová Padre. Y Él los va a redimir por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el video también que pusimos sobre los 144,000, vimos condiciones que tienen que cumplir los 144,000. Dice que no se hayan contaminado con mujeres. Eso no quiere decir que sean célibes, o que no se hayan casado o no hayan tenido relaciones con mujeres. No. Lo que quiere decir es que no se hayan contaminado en idolatría, que no hayan pertenecido a religiones falsas y a sectas. Porque si ven la lista de las 12 tribus, de donde se van a sacar 12,000 de cada una de ellas, falta la tribu de Dan y falta la tribu de Efraín. Estas 2 tribus se contaminaron con idolatría. La mujer representa espiritualmente la idolatría, el adulterio espiritual. Y estas 2 tribus, en la lista de las 12 tribus de las cuales van a salir los 144,000, son reemplazadas por la tribu de José, que Efraín es reemplazado por la tribu de José, y la de Dan por la tribu de Manasés. Entonces el otro requisito de ellos es que que sean presentados, que los presentas sin mancha. En Apocalipsis 14 vemos que ellos están en el monte de Sión y son presentados sin mancha ante Dios. Nadie nacido de mujer y de hombre puede nacer sin mancha. Todos nacemos con el pecado original heredado desde el primer Adán. Es imposible presentarnos sin mancha delante de Dios habiendo nacido de hombre o mujer. Pero hay un camino, es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. O sea que para ser presentados sin mancha estos 144,000 tienen que cumplir con un requisito, que es recibir a Cristo como su Señor.
tomarlo como su redentor. Chico, venga. Tomarlo como su redentor. Vimos en qué momento sucede eso. Los 144,000 para poder ser presentados sin mancha tienen que ser mesiánicos, cristianos, porque Jesucristo es el que quita el pecado. He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Los anteriores sacrificios lo que hacían era cubrir el pecado. Él nos lavó con su sangre preciosa y nos quitó nuestros pecados, los que habíamos cometido, los que estemos cometiendo y los que cometeremos, no solamente de nosotros, sino los de todo el mundo. Todos aquellos que confiesen que Jesucristo es el Señor y le inviten a entrar en su corazón, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón para justicia. Estos 144,000 van a ser primicias de Dios y del Hijo de Jesucristo, y llevarán el nombre del Padre y del Hijo grabados en su frente. Van a ser primicias para el Padre y para el Hijo. Y se van a ir y van a ser escondidos por un momento en cuanto que pasa la tribulación. En Isaías 26:20 dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti las puertas, escóndete por un momento en tanto que pasa la tribulación. Esto es diferente al arrebatamiento. Es para el pueblo, para los 144,000 que van a ser guardados en cuanto que pasa la ira, porque el Señor Dios va a salir de su aposento y va a juzgar y va a hacer justicia contra las naciones. Esconde, porque escrito está que el justo es librado de la ira. Nosotros hemos sido librados anteriormente de la tribulación, de la gran tribulación. Vamos a pasar por la tribulación, porque la tribulación es en los sellos. Esa es la tribulación, que son no por obra y por intervención directa de Dios, sino creadas por la ambición y las ansias de poder de los gentiles que quieren dominar el mundo y someter al resto. Estamos viendo que eso está pasando en este momento. Estamos viendo cómo la geopolítica se mueve, es por interés, por poder, por dominio y por posicionarse económicamente encima de los demás. Están sucediendo en este momento los sellos. Les dije que en el 2019 se había firmado el pacto de Abraham y que faltaban Arabia Saudita y otros países para hacerlo. Y había sido librada lo que paraba esa firma, porque Arabia Saudita pretendía que Gaza fuera tomado en cuenta y que fuera entrado dentro del pacto, pero Gaza no mostraba ninguna gana de entrar y de parar las hostilidades. Entonces se iba a firmar así hasta que sucedió lo que sucedió y no se firmó. 2019 son 7 años, porque la palabra en Daniel dice: y confirmará el pacto por 7 años más. Es decir, que para que él llegue a confirmar el pacto por 7 años más, quiere decir que ya han pasado 7 años desde el momento en que lo firmaron. Lo firmaron en el 2019, más 7 serían el 2026. O sea que las cosas están para suceder pronto. El anticristo en este momento debe tener 29 años y medio más o menos. Está a puertas de manifestarse, no con su maldad, sino como un salvador, como un hombre necesario para acabar con toda la agonía y zozobra que estamos viviendo en este momento, pensando que en cualquier momento puede
iniciarse una guerra nuclear. Bueno, nosotros no pensamos eso porque nosotros sabemos y conocemos las escrituras y sabemos lo que está determinado. Pero el mundo sí está ansioso y esperan que ese Salvador, esa persona que pueda arreglar todos estos conflictos, aparezca. Alguien que pueda solucionar todo, no importa de quién venga, si el diablo o de parte de Dios, pero lo necesitan y lo están esperando. Este cultivo, esto lo que está pasando, estas guerras. Israel se declaró en guerra en el 2023, el 7 de octubre del 2023. Netanyahu declaró a Israel en guerra. Y el reloj profético es Israel. De ahí para acá han pasado más o menos 24, 25. Vamos a cumplir 2 años. Y lo que hemos estudiado nosotros es que los sellos van a durar más o menos 2 años y medio. 4 sellos, porque 4 sellos sucederán aquí en la tierra. Los otros, el sexto y el quinto, van a suceder en el cielo y en visiones. El quinto sucede, es el clamor de los mártires, que le claman a Dios y le dice: ¿hasta cuándo, Señor, no vas a vengar la sangre de los mártires, de nosotros? Esperen un momento, porque aún no ha sido completado el número. Y el sexto sello lo que hace es un recuento de un poquito más de la mitad de la última semana, que contiene las trompetas y las copas, es decir, la angustia de Jacob. La primera intervención directa de Dios en este tiempo, en la última semana, la hace cuando enfrenta la coalición de países que bajan de Rusia, que baja a Israel a invadirlo, con Cus, con Fut, con Togarma, con Gomer y con Persia, que es hoy Irán. Sabemos que Cus es Libia, que Fut es Etiopía, que Gomer es una región y también es un nombre del quinto hijo de Jafet. Es una región que está entre los montes Urales y Alemania, más o menos situado donde está Ucrania. Togarma es Turquía. Persia es Irán. Ellos se van a unir y van a venir. El Señor va a poner garfios en sus mandíbulas. Es decir, va a poner justificaciones, pretextos ciertos de que ellos tienen que bajar a atacar a Israel. Pretextos que pueden ser como: yo necesito una salida al Mediterráneo, dice Rusia, siempre la ha querido. Yo necesito sentar precedentes y tomar la autoridad del Medio Oriente, zona rica en petróleo y por ende muy influyente en la economía mundial. Y viene también para arrebatar despojos. Ese anticristo que llegó en un caballo blanco, montado con un arco y sin flecha, empezando como un pacificador con gran diplomacia y gran inteligencia, hombre entendido en enigmas y en secretos, va al principio a impactar a la gente con un gran concepto de él. Y en ese tiempo también se va a formar el renacimiento del Imperio Romano, que está simbolizado en los pies del sueño de Nabucodonosor, de la estatua de la cabeza de oro, del pecho de plata, del vientre de bronce y las piernas de hierro, y de los dedos de los pies mezclados con hierro y barro. 10 naciones
se van a unir 10 reyes. Puede ser 5 del occidente del otrora Imperio Romano y 5 del oriente del Imperio Romano hace tiempo. Ese imperio físico fue desintegrado pero no destruido por la invasión de tribus bárbaras, de godos, de visigodos, de ostrogodos, de galos. 10 tribus disgregaron el imperio romano en ese tiempo y perdió su poder porque creció tanto que no era posible mantener al pueblo y pagar lo que tenían que pagar a los que lo mantenían y le trabajaban para ellos, y se volvió un imperio feudalista y perdió su autoridad y se disgregó, pero no murió. Y espiritualmente ese imperio sufrió una derrota grande, porque sabemos que el príncipe de este mundo ha sido siempre Satanás y ha gobernado a través de la historia desde que Adán le entregó su mayordomato. Desde ese momento se le dio autoridad al que la había perdido y al que andaba en el mar y que se movía entre las tinieblas. El de Génesis 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y habitaban las tinieblas en ella, mas el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí estaba Satanás con sus demonios. Los ángeles que habían caído antes estaban en el centro, en el abismo. Quedaron combinados en el abismo con la caída, el primer diluvio de Satanás, que cayó del cielo y que trajo cantidad de agua con ellos, porque científicamente la teoría más cercana a aceptar por qué el agua llegó a la tierra es que la trajeron meteoritos, que con su velocidad condensaban agua y la traían como una cola y ¡brum!, la tiraban a la tierra. La tierra en un principio no tenía mar y va a volver a ser una tierra sin mar, lo vemos en Apocalipsis. Entonces estos ángeles, que son millones de millones, desobedecieron la condición que se le había puesto. Así como nosotros teníamos una condición, Dios le puso una condición a los ángeles también, porque ellos también fueron creados como seres con voluntad, para elegir o no, para seguir, obedecer o desobedecer. No fue una voluntad robótica. Y esa condición la desconocemos. Es un secreto del Señor, pero había una condición. Y el primero que pecó no fue Satanás. Hubo ángeles que desobedecieron y perdieron su condición de obediencia, es decir, pecaron porque violaron la condición y eran lanzados aquí a la tierra. Y tal vez, esto ya lo digo en palabra mía, tenemos derecho nosotros a pensar y a interpretar, fueron puestos, encarcelados, aprovechando la atmósfera terrestre con su fuerza magnética y metiéndolos de acuerdo a su dignidad en cuerpos que serían más pesados de acuerdo al rango que tuviesen en ese momento cuando cayeron. Había ángeles de menor rango que podían hasta volar, otros de mayor rango como Behemoth, que se describe en Job 38. Puede ser ese Abadón. Y había muchos, porque muchos cayeron. Y sí, dime. ¿Cómo se encuentran hoy? Muy bien, gracias a Dios.
Me alegra, señor Miguel. Entonces podríamos, pues eso ya son cosas que no registra la Biblia. Entonces, todos los ángeles tienen nombres. Sí, igual que nosotros, todos. Sabemos que tienen rangos, pero entonces todos tienen nombres. Bueno, el rango no tiene que ver con el nombre, pero sí, lógico, todos tienen nombre y porque son seres individuales, espirituales, pero creados individualmente, tienen identidad. Al tener identidad deben tener nombre. Los rangos dependen de la creación. El último, el sello de la perfección, el que fue creado a lo último, fue Luzbel, que era el sello de la perfección. ¿Y por qué le digo que fue el último? Porque nadie pone un sello si no ha terminado la obra. Y él fue llamado el sello de la perfección. De modo que son millones y millones. De pronto 3, 4 nombres se dan de arcángeles y ángeles en la Biblia. Pero no quiere decir que los únicos arcángeles y los únicos serafines y los únicos querubines que hay son los que están descritos en la Biblia. Pueden haber muchos más. Pero los secretos, Deuteronomio 29, 29 dice que los secretos de Dios son de Dios. ¿Ya? Bueno, entonces al caer estos ángeles y aquí estaban en la tierra, el que los venía a asolar, el carcelero, era Satanás. En ese tiempo Luzbel se empezó a llenar de orgullo y empezó a maquinar en su corazón. Una cosa, miren, Satanás tiene corazón. En su corazón. Y empezó a decirles, yo voy a subir a las alturas, a los lados del norte, en las nubes, y me sentaré en el trono de Dios y seré como Dios. Empezó a maquinar y empezó la maquinación de convencer a esa tercera parte que le siguió. Es derrotado por San Miguel Arcángel, que lo expulsa del cielo y es lanzado a la tierra y forma todavía otro lodazal y más agua, porque vino con la tercera parte de una sola, y este ángel era poderoso y trae también mucho, y forma un lodazal y cubre a la tierra de agua y de lodo y de tinieblas, pero el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo se movía esperando que el verbo por lo cual todo fue hecho soltara la palabra. Y el verbo comenzó con hágase la luz. Y la luz fue hecha. Y así sucesivamente los 6 primeros días fue recreando, porque no creó en ese momento, sino recreando lo que había sido destruido por la caída de los ángeles que pecaron primero que Satanás, y la caída de Satanás y los ángeles traidores que querían de recordar al Señor, que se llaman demonios, Satanás y sus demonios. Llegaron a tener la tierra desordenada y vacía. Entonces Dios, Isaías 45, 18 dice que Dios no hizo la tierra en vano, sino que la hizo para ser habitada. Y dice también que Él fue el que la hizo y la compuso. Y ahí, en ese momento, Él se muestra la recreación de la tierra. ¿Para qué? Para colocar al hombre como mayordomo de una tierra restablecida y vuelta a lo que él quería, pero con unos seres diferentes a los que había creado antes. Los seres que creó primero fueron los ángeles, que eran seres espirituales. Ahora creó seres
a imagen y semejanza. Ahora creó seres a imagen y semejanza. ¿Y por qué? Porque son tripartitos, porque tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y esa creación vino perfecta. Adán utilizaba el 100% de su capacidad cerebral. Cuando se le dio que le pusiera nombre a todas las cosas que estaban en la tierra, desde animales, plantas y todo lo nombrara, y tenía comunicación directa con Dios. Pero vino el tentador, el padre de la mentira, que se había llenado de ira y de envidia contra Dios, siendo el querubín protector en un tiempo, quiso ser más. Y viene y sale ¿de dónde? ¿De dónde sale la serpiente? Del mar. Eso lo vemos en Apocalipsis 13. La serpiente sale del mar porque él estaba en el mar. Cuando Dios separó lo seco de las aguas, él permanecía en el mar. ¿Por qué permanecía en el mar? Porque no había recibido autoridad para poder salir de ahí, porque había otro mayordomo que mandaba y era el que dirigía en la tierra, que era Adán, que no había caído todavía. Pero él sale y por medio de Eva hace caer a Adán. Y cede a Adán su mayordomía. Cede a Adán su mayordomía y quedó Satanás, que no podía subir al cielo porque había sido conminado, quedó con el derecho de poder ir al cielo para dar informe de lo que estaba sucediendo en la tierra a Dios, aunque Dios todo lo sabe. Pero así tenía que subir a dar cuentas. Sí. O sea que mientras Adán no había sido, no era desobediente, usted decía ahorita que él manejaba el 100% del potencial cerebral. O sea que por eso es que nosotros manejamos, nuestro potencial cerebral es tan poco debido al pecado original. Pues por ahí entra el pecado por un hombre. Sí, claro. ¿Por qué se bajó el coeficiente? Porque antes teníamos coinonía con Dios, comunicación perfecta con Dios. Él bajaba y hablaba con Adán. Al pecar, al desobedecer, se rompió. Morirás, que es la muerte, la separación de Dios. No murió físicamente porque vimos que siguieron teniendo hijos y vivió 960 años. Pero se separó de Dios y al separarse de Dios perdió atributos como la salud. Le empezó a entrar la muerte por medio de enfermedades. Porque el que vino a dañar, a enfermar, a destruir y a matar es Satanás, el padre de la mentira. Y entonces el Eterno, el que nunca se enfermaba, empezó a tener enfermedades. El que tenía comunicación siempre con Dios y tenía un conocimiento inmediato del futuro y sabía que Eva iba a ser la madre de las naciones, empezó a perder conocimiento. ¿Por qué? Porque se separó. Entonces, señor Miguel, por más que uno ore y tenga su comunicación con Dios y ore en las madrugadas, ya no recuperamos ni siquiera el 10% del potencial cerebral. Nosotros necesariamente no necesitamos el 90% de inteligencia que perdimos. Lo que necesitamos es sabiduría. Y la sabiduría viene de Dios. La sabiduría no es inteligencia. Es sabio el que estudia y conoce la palabra de Dios. Y esto fue dado a los niños
no a los sabios en inteligencia. De modo que si quiere recuperar, entre más conozca la palabra de Dios, más sabiduría va a recibir. Entonces, estos ángeles, Adán le dio la autoridad a Satanás de poder subir al cielo y se convirtió en el acusador. Todo esto se lo estoy diciendo, pero yo sé a qué voy a volver, porque estábamos diciendo que el Imperio Romano había caído, pero que había recibido una herida. Entonces, todo ese tiempo tenía la autoridad Satanás de subir y de acusar al hombre. Hasta que llegó el tiempo perfecto y vino el ungido, vino el Mesías, vino Cristo a recuperar lo que habíamos perdido en Adán. Y perdimos todo, pero Él viene a recuperar todo. ¿Cómo no va a ser recuperador de todo el que vino del cielo? ¿Cómo no va a ser mucho mayor el Adán que vino del cielo que el que fue sacado de la tierra? Vino Cristo en el tiempo de los Césares al Imperio Romano, en el tiempo donde Satanás cabalgaba sobre ese imperio y manipulaba por medio de potestades y de principados los imperios y los ponía a su servicio para impedir que la palabra de Dios, que la profecía de Dios se manifestara y se diera a cabo. Porque la primera profecía fue: y pondré enemistad entre la simiente tuya y la simiente de la mujer. Estaba pendiente para destruir, para acabar con la vida de la simiente de la mujer. Y no es la simiente de María, sino la simiente de Israel. El león de la tribu de Judá, que se iba a manifestar y se iba a ser hijo, porque en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios, pero en el principio no era hijo, se hizo hijo en María, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Y se hizo hijo, ¿por qué? Porque se despojó de toda dignidad de Dios para hacerse hombre, y más que hombre, siervo, porque Él vino a servir y a rescatarnos. Jesucristo vive su vida sin pecar. Vence el pecado. En el momento de entregar su vida, porque Él la entregó, nadie se la quitó. Se muestra en la cruz lleno de pecado. No porque hubiera pecado, sino porque había cargado todos los pecados en Él y nunca los devolvió. Si te golpean en una mejilla, pon la otra. Si te roban, te quitan, da más. Él estaba lleno de pecado porque nunca los devolvió. Y tanto que en la cruz el Padre le da la espalda. Y ahí es la primera vez que Jesucristo le clama al Padre, no como Padre, sino que le dice: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque fue el grito en la humanidad, 100% hombre y 100% Dios, y le dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí Él entrega su vida y dice: todo está consumado. Es decir, hizo todo lo que tenía que hacer para que lo que habíamos perdido en Adán, la salud, la sabiduría y todas las cosas que perdimos y todo, las riquezas y todo, vinieran a nosotros y la vida eterna. Porque todo aquel
que confiesa que Cristo el Señor no muere, sino que tiene vida eterna. Él nos viene a dar la vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino por mí. Ahí se entrega a Él en la cruz y cumple la profecía de herir en la cabeza, herida mortal, a la bestia que salió del mar. Esa es la herida que va a sufrir esa bestia. No es que el anticristo va a sufrir una herida y va a resucitar o va a restablecerse. No. El que recibió la herida fue Satanás. Y esa herida fue grande porque se le quitó ya la autoridad de subir al cielo y acusarnos. Porque ya no tenemos acusador, ya tenemos abogado. Porque Cristo es nuestro abogado. Un abogado que no pierde ningún caso. Un abogado que llegó y litigó y clamó y imploró por los que lo estaban matando, por los que lo estaban insultando, por lo que le estaban haciendo oprobios y burlándose de él. Clamó al Padre y le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esos mismos que estaban haciendo vituperios con él fueron perdonados en ese momento. No pierde un juicio. Jesucristo recuperó todo lo que habíamos perdido. Pero nosotros no tomamos la palabra de Dios y el sacrificio que hizo Cristo en la cruz como lo debemos tomar. Nosotros dudamos y decimos cosas como de algo se tiene que morir uno. La enfermedad es imposible que no venga. Y el que vino a dañar y a enfermar fue el padre de la mentira. Y el que llevó todas nuestras dolencias e enfermedades en la cruz fue Cristo. Y por su llaga fuimos nosotros sanados. Y el que se hizo pobre para hacernos ricos a nosotros fue Él. De Él son el oro y la plata. Él vino a darnos autoridad contra el opresor. Él nos dio la autoridad de pisar serpientes, hollar escorpiones en el nombre de Jesucristo. A los que creen le seguirán estas señales: imponer manos sobre los enfermos y sanarlos, echar fuera demonios y aún tomar cosa mortífera sin que le haga daño. Eso exhibió públicamente los decretos de Satanás y los derogó y los abrogó y los quitó para todos los que lo hemos recibido como Señor. El reino de las tinieblas recibió una gran herida. Ya no es el que manda. Los que mandamos somos nosotros, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ya tengo un nombre sobre todo nombre, y en el nombre de Jesucristo aún al mismo Satanás lo puedo reprender y echar fuera en el nombre de Jesucristo, por medio también del Espíritu Santo, porque Jesucristo dijo, es necesario que me vaya, pero a ustedes les conviene que yo me vaya, porque así podré mandarles el otro Consolador, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino a darnos el poder y lo recibimos en el Pentecostés. Desde ese momento nace la iglesia. Satanás quería destruirlo y por medio de Herodes busca acabar con la vida del Mesías y averigua y hace todo lo posible para saber dónde estaba para matarlo. Miren que Satanás puede saber mucho, pero no es omnisciente. Y se equivocó, mató más de 2,000 niños para matar al Mesías y no dio en el blanco. Sí, dime.
Miguel, y Satanás no lo sabe todo, pero él tiene demonios como él tiene su ejército que vigila a la gente, nos vigila, nos molesta, vienen y nos atacan. Pero entonces él como no sabe, él sabe que el tiempo de él está corto, pero que los oídos de él están tapados a las cosas que vienen o qué. Los demonios creen y tiemblan. Él cree porque él vivió al lado de Dios y sabe quién es Dios. Pero ¿por qué quiso ser Dios? Tal vez sabiendo que era imposible lograrlo en su maldad. Logra contener y logra crear ese pensamiento. Sabía que llevando a Cristo a la cruz iba a ser derrotado, pero las ansias de maldad fueron superiores al raciocinio que podía ser. Lo ciega la maldad, lo ciega la violencia y lo hace obrar con la forma como Él está. Él cree y tiembla y sabe que su tiempo está cerca. Desde ese momento, gracias a Dios, me dijo, mi tiempo, el tiempo es corto. Y salió a atacar a los descendientes, a la iglesia, a los que habían recibido la palabra de Dios, pero ellos lo vencen con la sangre de Cristo. Sale a atacar Satanás de ese momento. ¡Ay de los moradores de la tierra! Ninguno de los que estamos aquí somos moradores de la tierra. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Cuando vean en el libro Apocalipsis que dice, ¡ay de los moradores de la tierra porque Satanás ha descendido con gran ira! Son los que no han recibido a Cristo. Porque nosotros somos más que vencedores, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces esa herida mortal la recibe ahí, en el tiempo de los Césares. Tito era en ese momento el emperador de Roma. Pasan otros 350, 425 años y el Imperio Romano cae. Cae en poder, pero no en existencia. Después, el Imperio Romano del Oriente, el bizantino, cae en el año 1250 y da origen a la Edad Media, donde ya ha comenzado a vivir el papado desde el año 350 para adelante. Cae este imperio bizantino también y empieza la Edad Media. Todos estos estados y todos estos tiempos han sido, desde que cayó el hombre en Adán, han sido dominados por el príncipe de las tinieblas, por el príncipe de la potestad del aire. Él tiene muchos demonios y le sirven más que los celulares de nosotros. Tienen una comunicación perfecta. Una prueba de que ellos pueden manejar las ondas hertzianas y las ondas de comunicación es esto, lo que estamos haciendo, que gracias a Dios nos está sirviendo para estudiar la palabra de Dios y para podernos reunir, aunque mucho terreno hay entre uno y otro. Entonces, viene y renace el Imperio Romano, ese imperio que se había desintegrado y que recibió la herida en la cabeza, una herida mortal, una herida de espada, recibió en el Imperio Romano, o sea, uno de las expresiones de Satanás para dominar al mundo, renace en esta formación de los 10 países que se unen representando los dedos de hierro unidos con barro. Dedos de hierro porque tienen poder militar, unidos con barro porque buscan sus intereses individuales. No hay unidad en ellos. Lo que interesa es someter.
Y esta nación le da, estas 10 naciones le dan la autoridad al anticristo, que en ese momento es un hombre de paz, un hombre que va a lograr que todo empiece a marchar bien en la tierra. En una hora, dice la Biblia que se le dan, pero una hora convertidos de días, de años, de días por año, equivale a 15 días. 15 días tienen autoridad los 10 reyes y el anticristo, pero luego le dan toda la autoridad a él, porque de todas maneras ellos tienen el mismo fin. Este anticristo en el principio va a decir: no hay problema, hay un solo Dios. Cualquier camino que ustedes escojan, como hay un solo Dios, van a llegar a él, y permite todas las religiones, absolutamente todas, y es muy ecuánime. Confirma el pacto por 7 años más, pacto que no necesariamente se va a cumplir por 7 años más, porque a la mitad de la semana él va a romper el pacto, él mismo. Entonces ese pacto que él confirmó va a durar máximo como 1 año y medio. ¿Ya? Antes, en el momento en que confirma el pacto, es porque recibe autoridad. Y cuando recibe autoridad, se va el que lo detiene. El Espíritu Santo con nosotros. Nos vamos en el rapto. 3 son los que suben y 3 son los que bajan. Suben los muertos en Cristo. En Cristo subimos los que estemos vivos, y sube el Espíritu Santo con nosotros. Y 3 son los que bajan: el Padre, el Hijo y las almas de los que murieron en Cristo. Y empieza a haber un gran caos en la tierra, porque este hecho es notorio y evidente y fuerte, y suceden muchos accidentes y tragedias por causa de eso. Empiezan a decir y a dar explicaciones que fueron los ovnis, que fueron que nos llevaron a otro planeta, porque nosotros estábamos entorpeciendo tal vez el cambio de la humanidad, que ya pasaba a otro nivel espiritual, y por eso fuimos trasladados a un planeta de inferior grado de desarrollo. Pero entre ellos y entre los que vieron están los 144,000. 144,000 que habían oído a los cristianos hablar sobre el rapto. Y cuando sucede, dicen: esto es verdad. Lo que ellos dijeron es verdad, está sucediendo como dicen que iba a suceder. De modo que nosotros cometimos un grave error. Rechazamos al Mesías verdadero y reciben a Cristo en su corazón primero que el resto de sus compatriotas. Reciben a Cristo en su corazón. Y entonces el ángel que había mandado a detener a los 4 ángeles que detienen los juicios sobre la tierra, marca a estos 144,000, no marca, sella a estos 144,000 en la frente. Y ese sello es el que reciben, porque así como nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo, ellos van a ser sellados también. Dime. Miguel, entonces, esos son los 144,000, y Dios los salva de la ira porque los esconde. Pero ¿qué pasa con los que no se dejaron marcar? ¿Esos sí pasan por la ira de Dios? Bueno, es que estamos hablando de 2 pueblos. Hay 2 pueblos, un pueblo escogido y un pueblo adquirido. Estos 144,000 son judíos y son del pueblo escogido por Dios. El pueblo adquirido, la iglesia que se quedó,
La que fue vomitada va a pasar por la tribulación. Y todo el que quiera salvar la vida la perderá y todo el que la pierda la salvará. Pero está escrito también. En el cuarto sello dice que va a haber escasez y gran escasez y se va a poner todo muy caro. Pero le dice, manda el Señor, pero al vino y al aceite no le hagas daño. No le hagáis daño. El aceite lo simboliza la iglesia. Y el vino, el pueblo escogido. Nosotros vamos a ser librados y sustentados por Dios milagrosamente durante ese periodo de escasez, que va a ser producto del hombre por las guerras que van a ser una escasez. Entonces ya viene el anticristo, está posesionado como hombre de paz, pero hay noticias del norte y empieza a bajar del norte Rusia con los aliados que les dije, y baja del norte. ¿Y por qué Dios pone garfio? Para traerlos, porque interés en religión ellos no tienen. Los árabes, los musulmanes, sí. Ellos son monoteístas y se disputan la identidad con el pueblo israelí como pueblo escogido. Ellos les pone garfio, les pone disculpas o como pueda decirse, ganas de que ellos bajen acá. ¿Para qué? Para traerlos y juzgarlos. Y sucede la primera intervención de Dios directamente sobre la humanidad en esta última semana. En la semana de Daniel, como se le llama. ¿Cuándo se va a dar esto? Después de que el anticristo haya firmado, después de que nosotros nos hayamos ido, después de que hayan venido los dos testigos, después de que hayan sido sellados los 144,000. Estos son eventos que ya han sucedido. Y el anticristo al ver se va a turbar, porque noticias del norte, dice el libro de Daniel, lo turbarán, y también noticias del oriente. Pero ahora son los del norte los que bajan. Los de oriente van a bajar después y van a acampar, tal vez en Irán, hasta el que el río Éufrates sea secado y puedan pasar también para ser juzgados en el valle de Megiddo, Armagedón o Josafat. Baja Gog y Dios manda fuego mezclado con granizo y con piedras y destruye, y un gran terremoto. Esto lo dice en el primer sello, y también hace intercesión con la primera trompeta que describe esto. El último sello se une con la primera trompeta y hace la intersección, y va a ser destruido Gog. En Job 38, 22, 23 dice y habla sobre los secretos del granizo. Dice la palabra de Dios en Job 38, 22, 23 que Dios guarda granizo para utilizarlo como arma en el día de la angustia y en el día de la batalla. 2 veces va a usar granizo. En el día de la angustia, que comienza la angustia de Jacob ahí. En la primera trompeta, intersección con el 7º sello. Cae granizo. Y va a destruir y va a confundir los ejércitos para que se ataquen unos a otros. Y son destruidos, y todas las naciones se darán cuenta de que fue obra de Dios. Se va a mostrar Dios con todo su poder. Van a ser destruidos y enterrados en el valle de Amón Gog. Se van a demorar 7 meses enterrando estos muertos. De todas las naciones van a ir personas para enterrar estos muertos. Y el anticristo ahí sigue todavía, y tal vez empieza a decir que él fue el que destruyó por su poder, porque este es hombre de grandes señales, que destruyó a este pueblo invasor. Posiblemente. 7 años van a durar quemando las armas y usándolas como combustible.
¿Por qué? Porque es que esta guerra va a ser nuclear. Esta guerra va a ser nuclear y va a afectar la energía. Va a destruir muchas cosas y va a retroceder cientos de años atrás la tecnología en ese lugar. ¿Cuál es ese lugar? La tercera parte de la tierra. Porque si ustedes van a ver, siempre de que se habla de trompetas, dice, y cayó sobre el mar y contaminó la tercera parte de las aguas del mar y cayó sobre los ríos y hizo que la tercera parte de las aguas del río se volvieran amargas porque llamaba ajenjo y cayó y oscureció el sol y la luna en la tercera parte del día. Esto es porque las trompetas son juicios locativos que se dan en el centro, en la parte donde se está realizando esta guerra. Va a haber una guerra nuclear ahí. Hay países alrededor que tienen armas nucleares. India, Pakistán, Afganistán, Turquía, el mismo Israel. Entonces va a haber una guerra nuclear y es necesario que haya esa guerra nuclear porque los sellos van a producir. ¿Es necesario para qué? Para que se pueda cumplir la palabra que dice la palabra de Dios, que los sellos van a producir que se muera y se le va a dar potestad de muerte hasta de la cuarta parte de la humanidad. O sea que van a morir 2.000 millones aproximadamente y únicamente esto se logra a través de una guerra nuclear. Así va a pasar entonces lo de Gog. Después de que están y llegan y sepultan los cuerpos y el anticristo ya está respirando, vuelve y toma su valentía y se muestra ante todo el mundo diferente a lo que había salido. Ya ha construido el templo y se sienta en el templo de Dios y dice que Él es Dios. Y pensará o cambiará los tiempos. Ahora no es antes de Cristo ni después de Cristo, sino antes de mí y después de mí. Y había un falso profeta que me olvidé mencionarlo, que aparece también aquí en este tiempo antes de la mitad de la segunda semana, que es el Juan el Bautista, falso, que el Mesías usa para que haga ¿vas a hablar, Judy? Para que le haga lanzamiento de publicidad y lo posicione. Ese falso profeta va a seguir con él. Y el anticristo ya no le sirve la gran ramera, que es la que se sienta sobre la ciudad de las 7 colinas, que es la que ha cabalgado sobre la bestia, la que ha llevado a idolatría al pueblo y ha perseguido a la iglesia verdadera. Esa ya no le sirve. Y entonces el anticristo mismo, con los reyes de la tierra, destruye a la gran ramera. En una hora la destruye, también en 15 días. Es destruida. ¿Por qué? Porque él reclama ahora adoración. No hay adoración a ningún otro Dios. Yo soy Dios y por medio de mí adorarán a mi papá, al Padre, que es Satanás, el dragón, la serpiente antigua, Leviatán, la serpiente veloz, que son todos los nombres que se le han dado a Satanás o al diablo. Así como Jesucristo, el león de Judá, la rosa de Charón, el Mesías, el ungido. Todos también nombres atribuibles a Cristo. Así Satanás ha sido nombrado
Mucha gente que se pone a decir, no, ¿quién será Leviatán? ¿Quién será la serpiente veloz? ¿Quién será? Es el mismo Satanás. Entonces, él muestra lo que tenía que hacer. Y empieza y manda a hacer. El falso profeta que está con él, sí fue acabada la gran ramera. Fue destruida por ellos mismos. El falso profeta manda a hacer una imagen de la bestia. ¿De cuál bestia? No es imagen del anticristo, es una imagen de Satanás. Y esa imagen de Satanás va a ser la tercera parte de la trilogía satánica, porque él es un gran imitador, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él tiene Padre en Satanás, Hijo en el anticristo, porque su advenimiento es hecho por medio de Satanás, y el Espíritu Santo simbolizado en una imagen con inteligencia artificial súper avanzada que tiene la capacidad de llevar un censo de los que pueden y no pueden comprar de acuerdo a una marca que va a poner. El falso profeta, habíamos dicho, es el falso Juan el Bautista o el falso Elías que había de venir. Porque a Juan el Bautista le preguntan, ¿eres tú Elías? No, no lo soy. Pero Juan el Bautista dice Jesucristo que Elías ya vino y ustedes no lo... ¿ya? Él vino con el espíritu, Juan el Bautista vino con el espíritu de Elías. Pero Elías debe venir en el tiempo del fin. Este hombre empieza a atacar al pueblo escogido. ¿Y por qué lo quiere atacar? Porque atacándolo y destruyéndolo impide Satanás que se cumpla la profecía de que su pueblo será restaurado y que Jesucristo va a instaurar su reino aquí en la tierra. Empieza a luchar contra ellos, empieza a perseguirlos, pero Dios los protege. No a todos, porque no todos están con el Señor. Porque cuando nosotros estamos fuera del amparo del Altísimo, el ángel de Jehová no ampara, no acampa alrededor de nosotros. Y caemos en lo que tenemos que caer. Cosechamos lo que sembramos. Va a haber un pueblo, un remanente que va a ser guardado. Llegamos y seguimos con las trompetas, y hay una trompeta muy importante que es la quinta trompeta. Cuando una gran montaña, un ángel cae, esta no es una gran montaña, no, un ángel mismo que trae la llave del abismo. Es un ángel con identidad. Y trae la llave del abismo. Y abre el abismo y de él sale humo, como de un gran horno. Y de ese humo salen langostas, que son demonios. ¿Quiénes eran esos demonios? Los ángeles que habían pecado antes, y se me había olvidado mencionar los otros, los que abandonaron sus moradas y que miraron a las hijas de los hombres y viendo que eran hermosas, bajaron y tuvieron relación con ellas. Estos ángeles estaban en un periodo de dispensación o prueba y coincidieron con la creación y la existencia del hombre sobre la tierra. Ese periodo de prueba coincidió. Ángeles que en el momento en que Satanás consiguió el apoyo de la tercera parte de los demonios que le hicieron caso, estos ángeles no estuvieron decididos si apoyaban a Satanás o apoyaban a Dios. Estos eran tibios y fueron
puestos en un periodo de prueba, así como va a ser el periodo de prueba para los hombres que van a pasar al milenio. El milenio es un periodo de prueba también. Va a haber muerte, va a haber nacimientos también, y se van a multiplicar las naciones. Mucho, pero es un periodo de prueba. Estos ángeles son los ángeles que habla de los ángeles que abandonaron sus moradas, viendo que las hijas de las mujeres eran bellas y bajaron y tuvieron relaciones con ellas y nacieron los primeros gigantes, que son gigantes verdaderos, seres de una estatura descomunal, porque ellos alteraron el genoma humano. No eran gigantes en conocimiento ni en poder político ni nada, sino gigantes físicamente y también en conocimiento, porque ellos mismos comunicaron a la humanidad secretos que no le eran dado a conocer. Todos gigantes eran gigantes y se habla del tamaño de la cama de ellos, del tamaño de sus armas. Se habla que tenían 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, de modo que son físicamente ciertos. Estos gigantes no podían tener hijos, pero sí podían tener hijos con las mujeres, ¿me entienden? Los gigantes tuvieron hijos con las mujeres, pero los hijos que salieron, o sea, los gigantes que habitaron la tierra, no se podían juntar para tener hijos. ¿Sí? Y miren que también hay una cosa que acabo de caer en cuenta, no hay ángelas, o sea, ángeles, mujeres no hay, hay ángeles. Entonces, ellos no podían, por ser tan grandes, tampoco con una mujer. ¿No han notado que los híbridos, un burro con un caballo, da una mula y la mula no puede tener hijos? Que los injertos de las frutas no dan semilla y no se reproducen. Estos, dime. Ahora que usted está hablando de eso, yo nunca he podido entender lo de que la mula es estéril. Nunca he podido entender esos cruces. Y otra cosa que le iba a comentar como a manera jocosa. Yo me puse a hacer ¿cómo se dice? El cambio. Me puse a hacer, ¿cómo se dice, don Miguel? Cuando hacemos hice la reducción, pues pasar de medidas, la cama y eso de los gigantes. Y solamente de ancho medía 4 metros una cama y de largo 8 metros. Sí. Es así, es cierto. Y no solamente David peleó contra Goliat, por eso él cogió 5 piedras porque habían los hermanos de Goliat. Todavía, ¿y por qué habían gigantes después del diluvio? Porque el genoma, el ADN humano se demora de 4 a 7 generaciones para corregirse. Eso también es una prueba de que no hay evolución. El mismo ADN se corrige. Una radiación muy fuerte por una bomba nuclear puede crear taras, como lo vimos en Hiroshima, en Nagasaki, y pueden crear taras, pero el ADN se... ¿Cómo? Son defectos heredados por destrucción de los genes y del ADN por una condición externa. ¿Puede repetir lo que dijo ahorita? ¿El genoma humano se demora cuánto? De 4 a 7 generaciones en restablecerse. Por eso tal vez la palabra de Dios dice: la maldición del pecado de tus antepasados te seguirá hasta la 4ª y 5ª generación. ¿Ya? Sí, entonces eso es lo que estamos viendo. ¿Y en qué íbamos antes? Perdón. Se me fue un poquito. Bueno, de la quinta trompeta, me había devuelto a los gigantes. Y estos gigantes y la corrupción que tenía el hombre hace que Dios se arrepienta, no es tanto, sino que le pese en su corazón haber creado al hombre, porque Dios no es hombre para arrepentirse, ¿sí o no? Entonces,
le pesó y mandó el segundo diluvio. El primero ya vimos que fue cuando cayó Satanás. Y este diluvio, realmente en el juicio no se iba a salvar sino Noé. Porque fue el único que halló gracias a los ojos de Dios, porque él caminaba con Dios. Pero así vio a su familia, vio a los 3 hijos, a las 3 nueras y a su esposa, y los tomó y los metió en el arca junto con todos los animales y todas las cosas que recogieron del arca para meterlos en salvación. Noé no representa a la iglesia, Noé representa el pueblo escogido que va a pasar por la tribulación, y representa también al pueblo, a la iglesia vomitada que se quede, pasó la tribulación. Entonces estos van y son tomados y salvados. Esto también nos da muestra de que es verdad la palabra cuando dice que serás salvo tú y toda tu casa. ¿Ya? Miren que Lot también era hombre justo, no tan justa la esposa ni las hijas, porque vemos que las hijas después se acuestan con el papá y para tener hijos porque les da miedo de que se iban a quedar sin descendencia. Y también Lot se le salva a la familia, el carcelero también. Entonces, lo que dice que serás salvo tú y toda tu familia es cierto. Y tenemos que creerlo y confiar. Señor Miguel, ¿por qué antiguamente era tan importante tener muchos hijos? O sea, que entre más hijos tenían, pues, pueblo de Israel, más bienaventurada era una mujer. Porque la orden había sido que pobláramos la tierra. Y entonces teníamos que tener muchos hijos y habían partos múltiples, muchos partos múltiples. Por ejemplo, ya hablamos de Sem, Can y Jafet, eran trillizos. ¿Por qué? Porque nacieron el mismo año de la misma madre. Y nadie puede tener 3 embarazos en un mismo año. Entonces eran partos, fuera de eso eran partos múltiples, porque la tierra necesitaba ser poblada. Pero acuerde que el hombre no obedeció, sino que se empezó a hacer ciudades. Desde ahí construyeron a Babilonia y empezó Babel. De ahí Babel, de la torre de Babel. De ahí viene para acá Babilonia. ¿Ya? Bueno, entonces, estos ángeles que estaban ahí en el abismo, volvemos a ellos, salen a atacar a todo el que no tenga el sello del Espíritu Santo en sus frentes. ¿Quiénes son los que no tienen el sello del Espíritu Santo en sus frentes? Todos los simpatizantes y seguidores y instrumentos útiles de Satanás. ¿Quiénes son los que tienen el sello del Espíritu Santo? Los cristianos que se quedaron en el arrebatamiento y los 144,000. A estos no les va a hacer daño. Estos ángeles van a atacar únicamente a los que no tienen el sello del Espíritu Santo y se les da orden de que no hallen nada verde. No los van a matar a estas personas, sino que los van a atormentar por 5 meses. Pero será tan fuerte y tan doloroso el castigo que estos demonios en forma de escorpiones le van a dar a esta parte de la población del mundo, que ellos van a desear morirse, pero no lo lograrán. No pueden lograrlo. Y el jefe de estos demonios que salen del abismo y que también está el abismo que comparé anteriormente que podía ser Behemoth, se llama Abadón en griego y Apolión en hebreo. Es el nombre del jefe de las langostas. Las langostas no tienen rey y por eso sabemos que estas no son langostas normales, sino que son demonios. ¿Ya? Viene esa trompeta y va a hacer grandes estragos, es el primer ay.
grandes estragos entre los seguidores de Satanás. Sí. Entonces, ¿hay 3 clases de ángeles malos o 2 clases? Existen, Que siguieron a Satanás, los que perdieron su vergüenza, porque no se decidieron, ¿cierto? bueno, hay en este momento ángeles que están en el abismo y demonios que están con Satanás. ¿Ya? Pero entonces, ¿quiénes están en el abismo reservados? Los que pecaron y los que abandonaron sus moradas, es decir, los que perdieron su dignidad. Los que pecaron antes de Satanás, él era el que los venía a asolar, y los que abandonaron sus moradas cuando estaban en el periodo de dispensación o prueba. Esos están en el abismo. Los demonios salen y entran del infierno. Cuando Jesucristo se encuentra con el Gadareno le grita: ¿qué tienes contra mí, Hijo del Altísimo? ¿Has venido a atormentarme antes de tiempo? Y él le pregunta el nombre, le dice: mi nombre es Legión, porque eran millares los que habían en él. Y le piden que no los mande al abismo, sino que los deje meter en esa piara de cerdos, y los cerdos salen y se despeñan por un acantilado. Entonces miren que los demonios saben que del abismo no pueden salir. Dime. Señor Miguel, otra pregunta. Porque, o sea, pues una persona que no le cree a Dios y que pues, es rebelde, hace lo que le da la gana, entonces a una persona no la puede poseer un solo espíritu de demonio, sino varios. Sí, vea, los que se enloquece y ve en la calle manoteando y hablando solo, diciendo vulgaridades, son poseídos por demonios de bajo rango. Esos son demonios que únicamente buscan un lugar donde meterse. Y como ellos andan donde habitan muchos, van trayendo y van metiendo. Vea, ahí llega un bus, montémonos. Y se montan y andan con ellos. Los demonios grandes buscan a líderes, a gente que tenga influencia sobre la sociedad y que tenga autoridad. ¿Ya? Eso es. Yo cojo a veces, cuando el Señor me ha puesto liberar a un muchacho de estos que andan en la calle, y lo llamo y le reprendo espíritus inmundos en el nombre de Jesucristo, y se dan vueltas y se revuelcan y me preguntan quién soy. Yo no soy, vengo en el nombre de Cristo, no soy nadie, pero soy siervo de Dios. Vengo en el nombre de Jesucristo y te ordeno que salgas ahora mismo de este hombre. Y salen y vomitan y son libres y se les comparte la palabra. Y algunos han recibido a Cristo como su Señor. Esos demonios no son poderosos. Esos demonios buscan refugio en cuerpos que ya están en depravación, que se están acabando, que comúnmente y mal los llaman desechables. La gente pasa por encima de ellos y ni los mira, y ni les da comida, ni les da un peso para que de pronto compren comida, sino que dicen, se les dé algo, y van ahí mismo a comprar droga. Se disculpan, porque el hambre no los deja ni siquiera dar un peso. Entonces los que están, por ejemplo, los alcohólicos y los drogadictos, ¿esos también son demonios que los mueven? ¿Que están en ellos o qué? Todos los vicios son productos de demonios. Todos. Toda adicción. Pero Cristo viene a romper las cadenas. Toda adicción es una esclavitud. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero conocemos más refranes que versículos de la Biblia. Si el río suena, piedras trae. En boca cerrada no entran moscas. Y no sabemos más de 1000, pero digámonos, cuénteme cuántos versículos de la Biblia se sabe.
Entonces no se sabe. Usted desconoce sus derechos, usted desconoce su identidad como hija de Dios o como hijo de Dios, lo desconocen. Y entonces no conocen la verdad y siguen esclavizados. Es como el elefante, que lo amarran con una cadena gruesa al principio para que no se pueda mover, y él hace así y ve que la cadena está en una estaca grande y no la puede romper, y después le pueden quitar la cadena y ponerle un lazo delgado y el mismo elefante ya no hace fuerza, sino que se queda atado, porque se acostumbran a cargar los demonios, porque no toman la cruz. Toma tu cruz y sígueme, muere a esa vida anterior y toma mi yugo, que es fácil de llevar. Y seguimos en vicios, y seguimos en rencores, y seguimos en cosas que nos atan y que nos roban la identidad verdadera a la que tenemos derecho, a la herencia bendita del Padre, junto con Cristo, que es coheredero. Nosotros somos coherederos con Él. Por eso hay demonios. A nosotros no nos molestan los demonios que se le meten a Trump, ni los demonios que se le meten a Petro, ni los demonios. No, a esos demonios se le meten otros demonios. No digo porque yo esté en contra de ellos, sino poniéndolos como líderes. ¿Ya? Entonces, a ellos se le entran otros demonios, porque ellos son los que entran ahí, en ellos son gobernadores de las tinieblas, potestades, principados, porque ellos deciden sobre una nación, porque ellos deciden sobre el mundo. Pero al que anda por ahí echando manotazos y parece que espantando moscas, ahí entran legiones que pedirían irse a los cerdos cuando los enviemos fuera en el nombre de Jesucristo, escampando, porque no les gustan los lugares desérticos, y la única forma de manifestarse ellos es a través del cuerpo humano. Apártate de mí, Satanás. ¿Y en qué cuerpo estaba en ese momento Satanás? Satanás, porque Jesucristo no se equivoca, en el cuerpo de Pedro. ¿Ya? Este tiene diablo, Judas. ¿Sí? Y Judas iba a hacer un papel importantísimo, entregar al maestro, entregar al Mesías. ¿Ya? Entonces hay demonios y rangos que se expresan a través de personas que ya ellos mismos de pronto lo han llevado a una posición social. Porque ese que llegó a esa posición de pronto subió haciendo pactos y ofreciéndole la vida a Satanás para que por medio de demonios lo posicionara en el lugar donde él quería estar. Eso le sucede mucho a los artistas. Hacen pacto con Satanás. Mucho a los políticos. Tienen consejeros brujos, tienen brujas para que los protejan y los lleven también arriba. Es una guerra, pero en Cristo somos más que vencedores y la tenemos ganada. ¿Ya? Bueno, entonces sigue esto y viene otra trompeta. Ya vimos que Abadón y Napoleón, y viene la sexta trompeta. Un ejército inmenso de 200 millones de personas. ¿Y este ejército de dónde se puede mover? ¿Y cómo puede llegar acá? Ahí lo muestran, que empieza un desplazamiento, un ejército, lo ve un ejército grande, y todo lo que traen y toda la destrucción que van creando a medida que van avanzando. India tiene más habitantes que China en este momento. 1500 y más tiene la India, 1500 tiene China, 375 tiene Pakistán, 90 tiene Afganistán, Japón tiene más de 120 habitantes, 120 millones, Corea, todos estos países orientales que son politeístas,
que tienen miles de dioses. Nosotros en Occidente somos monoteístas y los musulmanes y los árabes son monoteístas. Entonces, estos tampoco les interesa ni tienen interés a venir a esa disputa. Pero Dios también los trae por ambición a este valle de Megido de Armagedón. Y ellos hacen y se paran ahí en Irán, esperando, porque todavía el anticristo tiene autoridad. El anticristo todavía tiene poder. El anticristo todavía somete. El anticristo todavía manda económicamente. Y ellos esperan ahí ese movimiento, pero eso le da como sustico, de todas maneras, las noticias de Oriente. Viene un ángel, el ángel del librito, que dice y alza la mano a Dios y jura por el que creó todas las cosas, es decir, por Jesucristo. Pero este ángel tiene una gran majestad, tiene el arco iris y sus piernas son como de bronce. Y tiene una gran majestad que lo hace a uno confundir casi, creyendo que ese es Jesucristo. Pero él alza la mano y jura, y le dice que el tiempo, jura por el que creó todas las cosas, es decir, por Cristo, que el tiempo no será más, sino que en los tiempos del séptimo ángel se revelará el secreto de Dios y Dios empezará a gobernar, empezará a imponer, a poner su reino en la tierra. Este también ángel tiene un librito que se lo da a Juan y le dice que se lo coma, que en la boca le va a ser dulce y en el vientre se lo va a amargar. Juan lo come y ciertamente en ese momento le es dulce en la boca, pero cuando pasa al estómago le amarga. ¿Por qué? Porque dulce es lo que Dios va a hacer, que es la justicia, pero va a ser muy fuerte lo que va a suceder en ese tiempo. Y Juan tuvo conocimiento de cómo iba a ser justicia, porque el Dios justo va a dar de la copa, doble porción de la copa que lo que ellos dieron al pueblo de Israel. Va a ser tremendo el castigo. Tribulación como nunca en la vida ha habido. Y le dice, y irás a predicar a otras naciones. Hay pastores que dicen que este es uno de los dos testigos. No. Este va a predicar en las naciones que van a pasar en el milenio igual que nosotros. En cuerpos glorificados. Vamos a predicar un evangelio que ya no es por fe, porque la fe se acaba, sino que es por vista. Porque muchos secretos se nos van a revelar en el momento en que nosotros hayamos subido en las nubes con Cristo para las bodas del Cordero. Se nos van a revelar y vamos a volver a la tierra después de que hayan sometido, después del juicio de las naciones. Venimos nosotros al juicio de las naciones, venimos nosotros con el ejército celestial a hacer la batalla a estas naciones que se habían levantado y destruirlas. Y será después llena la tierra de su gloria y cubrirá como las aguas cubren el mar. Ahí se hace efectiva esta palabra. Porque nosotros en cuerpos transformados, semejantes a los de Cristo cuando resucitó, podremos viajar a velocidades increíbles y podemos cubrir la tierra completamente y predicar el evangelio. Antes de que llegue el juicio, en Apocalipsis 14:6, se ve un ángel que baja del cielo y predica el evangelio a todas las naciones, para que fuera cumplido lo dicho por Mateo, por el Espíritu Santo, por medio de Mateo,
de que no vendría el juicio hasta que no fuera predicado este evangelio en todas las naciones. Luego de esto empiezan unas visiones, soportes, trailers, videos que Dios pone en el cielo y también señales que hace el anticristo para engañar a los que tenían que ser engañados. Las visiones que Dios pone es para soportar a los que han quedado, a la iglesia que se quedó y al pueblo escogido que se está cuidando para no perder su redención. Ellos creían en un Cristo profético. Ellos creían, como Abraham, que otra tierra, que otra ciudad los esperaba. Abraham salió de su parentela, dejando atrás su herencia por la promesa que le había dado Dios, y creía que habría tierra nueva y habría una ciudad celestial para ellos. Hay también pueblo escogido de Dios que piensa así, y ellos van a ser juzgados por sus obras, por sus caminos. Los 144,000 se van a ir y se van a esconder por un momento en cuanto que pasa la ira del Señor. Y los otros serán redimidos por Cristo también. Cuando en Zacarías dice que caerá sobre ellos espíritu de Dios y de oración, y mirarán y verán al que traspasaron, y llorarán como se llora al unigénito y al primogénito, y recibirán y se darán cuenta que Jesucristo es el Mesías, y lo reciben. Y Jesucristo entra y dice: venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del reino que ha sido preparado para vosotros desde la creación del mundo. Eso dice, y empieza a decirles por qué son benditos de su Padre y por qué van a ser escogidos y llevados, y a los otros por qué van a ser pisados. ¿Por qué? Por sus obras. Eso es cuando Jesucristo venga en su gloria con sus ángeles y con nosotros. Y va a ser redimido el resto, el remanente del pueblo de Israel. En este tiempo también habrán unos gentiles que no se dejaron marcar, que no eran del pueblo escogido, pero que tampoco habían recibido a Cristo, pero hubo temor en ellos y no se dejaron marcar. Algo habían oído y se esconden y no se dejan marcar, huyen a los campos o a cualquier otra parte. Y como el anticristo y Satanás no son omniscientes, ni siquiera la imagen de la bestia, la IA, la inteligencia artificial, pueden coger todas las cosas, hubo forma de que se pudieran esconder. Después de ese juicio pasan los que están vivos, resucitan para pasar. Ya ellos no van a habitar en la tierra normalmente como los que estaban vivos, sino en el campamento de Dios. Los muertos del Antiguo Testamento que creían en un Cristo profético y que estuvieron aferrados a la promesa en Abraham, en Isaac y en Jacob. Ellos resucitan y pasan al milenio para habitar en la ciudad, en el campamento de Dios, que todavía no es la ciudad santa que va a bajar, la ciudad celestial que baja del cielo después de que haya cielo nuevo y tierra nueva. No, es aquí en esta tierra, restaurada, restablecida. Ahí van a habitar, y estos pasan al milenio, junto con los que no se dejaron marcar,
con los cristianos que se quedaron, que son invitados a las cenas de las bodas del Cordero. En la Biblia dice, bienaventurados los que son invitados a la cena de las bodas del Cordero, que es la iglesia que fue vomitada, pero que llegó allá en victoria. Esos reinarán con Cristo. Si quieren, ¿qué horas son? Hoy dimos pues un recuento, aprovechando que Santiago es primera vez que están. ¿Tiene preguntas a alguien? ¿El milenio va a haber muerte? ¿En el milenio va a haber pecado? ¿Será dirigida todos los habitantes de la tierra por Jesucristo con vara de hierro y por el rey David? Y al final del milenio sale otra vez un Gog, que se menciona que no es el mismo que viene a pelear con Magog, sino que Gog quiere decir líder. Sale Satanás con todos sus demonios a la tierra de Magog, a toda la tierra, a todas las naciones, a confundirlas, a todas las naciones a confundirlas y a ponerlos contra Dios, creyendo que va a ganar. Todavía no se ha convencido. 1000 años estuvo en el abismo encerrado y todavía no se ha convencido de que él está derrotado desde hace mucho tiempo, millones de años. Y entonces ahí cae fuego del cielo y son lanzados después al lago de fuego. Esta es el juicio final de Satanás y sus seguidores. Ahí mismo van incluidos también los ángeles que perdieron, los que abandonaron sus moradas y los que pecaron, Abadón y Bai también. Y caen. Los que inauguran a ese sitio son el anticristo y el falso profeta, que son enviados en el tiempo de la ira. El falso profeta y el anticristo son enviados vivos al lago de fuego y son destruidos por el resplandor de la venida de nuestro Señor Jesucristo y por la palabra de Dios. Esos son lanzados al lago de fuego, que es diferente al infierno. El infierno y el Hades va a ser vaciado en el lago de fuego. Diferente al seno de Abraham, que en este momento está en alquiler, está vacío. Porque Jesucristo llevó toda la cautividad. Y diferente al infierno. Infierno, abismo y diferente al abismo, perdón. Son sitios diferentes que tenemos que identificar claramente. Seno de Abraham, infierno, abismo y lago de fuego. El lago de fuego queda fuera de la tierra, no queda en esta tierra, porque esta tierra no irá más. No se hallará lugar para ella, y habrán cielos nuevos y tierra nueva, como les fue prometido a Abraham y al pueblo escogido. Se les fue prometido que habrá cielo nuevo y tierra nueva, y a nosotros también. ¿Ya? Y el juicio. Esto para que lean, nos faltan 3 versículos para que terminemos Apocalipsis, pero esto para que en la próxima lo lean y sean ustedes los que me den clases a mí. ¿Sí? Y va a pasar en estos 3 últimos versículos. Estamos viendo ¿de qué les estaba hablando antes? Perdón. Se me fue un poquito la... Es que te devolviste y empezaste a hablar de la guerra del Almagedón y que el anticristo y el falso profeta van a ser echados vivos al lago de fuego, que no está aquí en la tierra, sino fuera de la tierra, porque esta tierra va a ser... sí, va a haber una... Sí, entonces, sí, la guerra del Armagedón es 1000 años antes de que
esta tierra desaparezca. O sea que en este momento faltan más de 1000 años para que se acabe el mundo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando esta tierra nueva, esta tierra se desaparece, no se haya lugar para ellos, son puestos en pie, todos los muertos. La tierra y el mar dan sus muertos y el Hades dan sus muertos y son puestos en pie. No resucitan, son levantados. Y se les pasa la película, se les llega al juicio y van siendo tirados al lago de fuego. Después de este juicio, que es ante el trono blanco, ante el Padre, ante el Dios Padre, viene el cielo nuevo y tierra nueva y baja la nueva Jerusalén ataviada como una novia. Una ciudad cúbica de 2200 kilómetros de largo y de ancho y de altura, donde van a tener 3 puertas a cada lado y sus cimientos van a ser de piedras preciosas con el nombre de cada uno de los apóstoles y va a tener perlas en cada puerta. Esto la vez pasada les pregunté si van a tener los nombres de los apóstoles. ¿El nombre de Judas estaría ahí? Lo más seguro es que no. ¿El nombre de Matías, que fue el que lo reemplazó, estaría ahí? Yo creo que tampoco. Yo creo que ahí va a estar el nombre del apóstol Pablo. Saulo de Tarso. Porque ¿cuántos libros tenemos de Saulo de Tarso? ¿Cuántos libros tenemos del apóstol de Pablo? ¿Cuántas almas se han salvado por él? Por el apóstol de los gentiles. Y en cambio de Matías, ¿qué noticias tenemos? Muy pocas. Si no, nada más el nombre cuando fue elegido. Bueno, entonces, si lo que nos falta es poco, lean entonces bien estos versículos 20, 21 y 22, aunque el 20 ya lo habíamos visto, para la próxima clase y cerrar el estudio de Apocalipsis, y vayan pensando qué otro libro les gustaría empezar a estudiar. ¿Sí? Entonces me dice, me comunica y yo me dispongo para el libro que ustedes quieran empezar y seguimos con la clase de Dios mediante. Entonces, dime. El libro de Hechos. El libro de Hechos más que todo es histórico. ¿Ya? Hechos de los apóstoles es histórico. En este momento pues sería mejor, estamos estudiando escatología. ¿Romanos? Romanos, porque Romanos es un libro que nos enseña mucho de la cristiandad, de cómo debemos de ser. Romanos me parece a mí un libro bien interesante. Está bien, sí, porque mucha gente confunde y tiene dudas sobre si la salvación se pierde o si no se pierde, dudas en cuanto a que hay 2 pueblos. Entonces sí está bien. Otro libro que podría estudiar con eso es Hebreos, porque ya entonces podemos comenzar, pero primero terminemos esta y arrancamos entonces con Romanos, que también con Corintios, en Corintios, primera de Corintios y segunda de Corintios, todos los libros. Es que no hay una parte de la Biblia que no sea sabrosa, deliciosa de estudiar. ¿Ya? Entonces, Santiaguito, si quiere despedir con oración, ¿lo puede hacer? Claro, con mucho gusto. Claro, tío. Bueno, mijo, Dios lo bendiga. Padre, amén, igualmente. Padre, muchísimas gracias por esta oportunidad de aprender de tu palabra. Te pido, Señor, que sigas dándonos sabiduría, que nos sigas aumentando la fe y escuchar tu palabra con esa confianza, Señor, para que podamos ser esa tierra buena, para que podamos dar fruto al 30, al 60 y hasta el 100 por uno.
Bendece a cada persona que está acá conectada, Padre, bendece sus familias, que tu Santo Espíritu, Padre, cada día las llene con su presencia y que cada día más, Señor, hagan tu preciosa voluntad en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, Santiago. Estamos emocionados de que esté y esperamos que siga visitándonos todos los sábados a las 2 de la tarde. Oye, bueno, Dios los bendiga. Chao, chao.